¿De qué tema es que se ha estado hablando? A ver si ustedes recuerdan. De la santidad, ¿verdad? Vamos a seguir hoy en el mismo tema, ¿verdad? Bajo el título En busca de la santidad. Yo no sé si a usted alguna vez se le ha perdido algo que usted quiere mucho y usted necesita encontrarlo. Y qué desesperante es cuando usted está buscando algo y no lo encuentra, ¿verdad? O solo a mí me ha pasado, que a usted se le pierde algo tal vez de valor y uno no entiende dónde está o qué pasó, pero y usted no lo encuentra y usted lo busca con desesperación y pregunta y hasta se enoja, ¿verdad? Porque usted no encuentra lo que está buscando. Entonces, la santidad es algo así. La santidad nosotros debemos buscarla con esa desesperación como cuando buscamos algo que se nos perdió. Aquella persona también que anhela algo mucho en su corazón y a usted hoy le dicen, ¿verdad? Luche por eso que usted quiere, por ese sueño, por ese emprendimiento, por ese proyecto que usted tiene, luche. Búsquelo hasta que no lo haga suyo, ¿verdad? No descanse hasta que sea suyo. La santidad debe ser algo así en nuestra vida también. Que nosotros la busquemos y la busquemos, que sea algo continuo. Yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Job, Job 31. ¿Qué será lo que suena? Parece una paloma ahí. Ah, bueno. Job 31. Vamos a dejarlo por ahí, ya casi lo vamos a leer. Todos sabemos, ¿verdad?, la historia de Job. Job estaba pasando una situación muy difícil en su vida. Y recordamos que Job llegan 3 amigos a querer como solucionarle o querer explicarle qué es lo que él está pasando y por qué le está pasando. Y los 3 amigos se alinean en lo mismo, tratando de hacerle ver a Job que ha cometido algún pecado grave, que por eso él está pasando esa situación tan difícil, que él ha cometido algún pecado, que él es un hipócrita. Entonces los 3 amigos lo están como atacando, ¿verdad? Y tratando como de entender a Dios. A veces nos pasa a nosotros eso también, en alguna situación, y a veces queremos entender a Dios, el por qué pasamos, el por qué usted está pasando tal o X situación, o su hermano, su vecino, está pasando tal o X situación. Y esto es lo que los amigos de Job llegan a querer como explicar, o según ellos muy sabios, ¿verdad?, de entender a Dios y tratar de explicarle también el por qué tal vez él estaba pasando por esa situación. Y llegaron los 3 a esa conclusión, o que Job tenía un pecado oculto muy terrible que él tenía que confesar, que era un hipócrita, ¿verdad? A esa fue la conclusión. Porque para ellos tenía una explicación eso que Job estaba pasando. Y usted sabe que nosotros en nuestra vida a veces tratamos de entender a Dios y nosotros por más que queramos no podemos entender a Dios, y hay situaciones que pasan en la vida que no la podemos entender, que pasan porque pasan y ya. Recuerdo un testimonio de este muchacho que es un pastor joven, Itiel Arroyo. Él cuenta un testimonio de que ellos tuvieron una pérdida. Su esposa estaba embarazada, tenía mucho tiempo de querer quedar embarazada y no podía. De repente queda embarazada y cuando tenía como 5 o 6 meses creo que pierde el bebé, y ellos sufrieron mucho por esa situación. Yo cuando escuchaba esto me sentí un poco identificada porque a mí me pasó algo similar. Pamela le escribía cartas a Dios pidiéndole una hermanita o un hermanito. Tenía como 7 años cuando Dios le concedió, porque desde que estaba muy chiquitita, como con 2 o 3 añitos, ella soñaba con un hermanito o con una hermanita. Resulta que Dios a los 7 años que ella tenía le concede la petición y nosotros felices hicimos fiesta. Cuando yo tenía como 4 meses de embarazo y fui a chequearme, el corazón del bebé no se escuchaba. La cosa es que el bebé estaba muerto dentro de mí. Itiel, yo me
identifiqué con él por eso, porque cuando a mí el doctor me dijo que el bebé estaba muerto y tuvieron que hacerme todo el procedimiento, ¿verdad? Para poder sacarlo y todo el asunto. Uno no entiende por qué pasan esas cosas y lo anhelábamos y si ella se lo había pedido a Dios, nosotros también. Y a veces uno no entiende y uno dice, ¿por qué? Y muchas veces nosotros hemos dicho, no le preguntes a Dios el por qué, sino el para qué. Pero Itiel Arroyo en su testimonio dijo algo que yo dije, wow, sí, es verdad. A veces no hay ni un por qué, ni un para qué. Simplemente pasa, porque Dios lo permitió, porque quiso que pasara. Entonces hay muchas situaciones que Dios las permite y no te pregunte Dios por qué ni para qué, simplemente pasan porque pasan. Y a veces andamos buscando explicaciones, andamos buscando cómo entender a Dios, y simplemente es porque su soberanía es más grande y nosotros no lo podemos entender. Hay situaciones que pasan porque Dios le plació que pasaran y ya. En este versículo, en este capítulo 31 del libro de Job, y todo el libro ahí nos enseña que Dios quiere que nosotros seamos reales, seamos auténticos delante de Él. Y no podemos pensar que nada de lo que hagamos es importante o nada de lo que hagamos delante de Dios nos va a ser justos, ¿verdad? Nos va a ser aceptables delante de Él. Job se creía ser muy santo en su propia opinión, y esto lo vamos a ver aquí en el versículo, en el capítulo 31, vamos a ir viéndolo, 8 cosas que Job en su defensa, en su última ya defensa, estando en su condición, ¿verdad? Él comienza a decir, ¿por qué Dios si yo? ¿Por qué Dios si yo? ¿Verdad? Entonces vamos a ver lo primero que que Job comienza a decir en su defensa, porque él creía que no era justo, quizás lo que Dios estaba haciendo. Y en el capítulo 21, estoy en el 31, en el capítulo 31 del libro de Job, en versión Reina Valera dice, hice pacto con mis ojos, como pues había yo de mirar a una virgen. En la versión lenguaje actual, lo anoté mejor en esta versión lenguaje actual, dice, yo siempre me propuse no mirar con deseo a ninguna jovencita. ¿Y qué recibí del Dios del cielo? Tan solo ruina y desastre que merecen los malhechores. Tal parece que Dios no me ve ni se fija en lo que hago. ¿Cuántas veces nosotros somos santos en nuestra propia opinión? ¿Le ha pasado o solo me pasa a mí? Que yo estando sentada ahí en esa silla, yo digo, eso que están predicando, eso no es para mí, eso es para alguien más malo. Para mí no es. Y a veces somos santos en nuestra propia opinión. Y Job aquí dice, yo hice pacto con mis ojos. Y la versión lenguaje actual dice, yo siempre me propuse a no mirar con deseo a ninguna jovencita. Quiere decir que esto era un problema que tenía Job. Y de hecho esto lo que es la lujuria. Lo primero que Job presenta y dice, Señor, yo he hecho un pacto con mis ojos, yo no soy lujurioso, se diría. Y esto es un problema de todo ser humano. La lujuria. ¿Qué es la lujuria? Es el deseo hacia otra persona. Y esto lo sufre todo ser humano en esta tierra. O yo quiero que usted me levante la mano si usted dice que a usted no le pasa. Si aquí hay un hombre, porque lo sufren más los hombres, las mujeres también, pero se da más en los hombres lo que es la lujuria. El desear a otra mujer. Y tal vez diga, ay, el que está soltero puede decir, es que yo estoy soltero y yo no. Si usted está soltero y desea a una mujer, y esa pasión que lo hace a usted perder la cabeza, ¿verdad? Porque eso hace la lujuria, que la gente no pueda pensar, que pierda la inteligencia, diría. Y el que está soltero tiene problemas con las demás, ¿verdad? Y el que está casado con otra mujer que no es la suya, ¿verdad? Pero el deseo de un hombre casado debe ser ¿para quién? Para su esposa.
Entonces, esto es un problema que toda persona batalla con esto. El ser tentado, usted cree que es malo, ¿verdad que no? El ser tentado no es malo. Lo malo es acariciar esa tentación. Entonces, cuando usted sea tentado, no se sienta mal, porque la tentación, o sea, no es mala, por decirlo así, es tan normal el ser tentados. Si estamos en este cuerpo de carne, vamos a ser tentados. Entonces Job aquí dice, yo me propuse no mirar a ninguna jovencita. Número 2, que dice Job, hablando de la falsedad, en el capítulo 5 y 6, dice, debo ser alguien de confianza. No, mentira, estoy leyendo donde no es. Dice, yo nunca he hecho nada malo. Nunca a nadie le he mentido. ¿Usted cree que esto, yo pienso que Job aquí estaba, seguro Dios lo estaba viendo y estaba diciendo, Job, te estás pasando. Te estás pasando. Yo nunca he hecho nada malo. ¿Ustedes creen que hay un hombre sobre la tierra que nunca haya hecho nada malo? Si desde que nacemos nuestro instinto es hacia lo malo, nadie nos enseña lo malo, nadie. Pero ¿qué pasa con un bebé cuando hace algo? Y él sabe que está en problemas. ¿Quién hizo eso? Yo no. O si puede, le echa la culpa si tiene un hermanito o algo, ¿verdad? Entonces Job dice, yo nunca he hecho nada malo. Nunca a nadie le he mentido. Que Dios me ponga a prueba y verá que soy inocente. Nosotros debemos ser transparentes. No debe haber falsedad en nosotros. Debemos ser gente de palabra, gente puntual. Y como Laura nos decía el domingo pasado, que tú sí sea sí, que tú no sea no. Y Job aquí está hablando acerca de la falsedad. Luego en el versículo 7, usted puede ir siguiéndome ahí, dice algo sobre la envidia. Lo interpreto yo, ¿verdad? Dice, nunca me aparté del buen camino, ni me dejé llevar por mis deseos. Si se me encuentra en mis manos alguna cosa robada, que otros disfruten mis cosechas y se queden con mis campos. Job está hablando que él nunca ha sido envidioso, que él nunca le ha envidiado nada a nadie. Y que si eso fuese así, que otros disfruten de sus campos y de sus cosechas. En el punto de la lujuria se me olvidó leerles ahí tal vez Laura, si lo tiene ahí en lenguaje actual, el versículo 9 al 12, que habla también en el capítulo 31. Ahí está hablando que el pecado de la lujuria es como un terrible incendio. Es algo terrible esto, ¿verdad? Mas sin embargo, él dice que él ha estado luchando con esto. Hay quien dice que Job, cuando dijo todo esto, sabemos que Job tenía el juicio de Dios. Y Dios le dice a Satanás cuando vienen, ustedes saben la historia, ¿no has visto a mi siervo Job, hombre justo, apartado del mal? Entonces Job sí batallaba con todo esto. De hecho, él más adelante, él se arrepiente por su falsa santidad, digamos, tal vez es que Job conocía a Dios de una manera religiosa, ¿verdad? Seguimos con el 4. La generosidad. Job dice ser alguien generoso, dice en el versículo 13. Cuando mis esclavos me hacían algún reclamo, siempre fui justo con ellos. De otra manera, ¿cómo podría responder a Dios si Él me llamara a cuentas? Tanto ellos como a mi Dios nos hizo iguales. Jamás he dejado de atender los ruegos de los pobres. Jamás he dejado las viudas se desmayen de hambre. Jamás he probado un bocado sin compartirlo con los huérfanos. Desde
mi más temprana edad siempre he sido apoyo para los huérfanos y las viudas. Entonces Job ahí está hablando acerca de su generosidad. Él era un hombre generoso. Y qué importante es que nosotros seamos generosos. Él habla que ayudaba a los pobres, que ayudaba a las viudas, que ayudaba a los huérfanos, que nunca nadie se fue de su casa con hambre, porque él siempre lo ayudaba. Número 5, dominio propio. En el versículo 21 dice, nunca abusé de mi autoridad. Él tenía dominio, él era un hombre rico, tenía a su cargo mucha gente, muchos empleados, podemos decirlo. Y dice, nunca abusé de mi autoridad para amenazar a los huérfanos. Dice, no quiero que Dios me castigue, no podría resistir su poder. Pero si acaso he actuado así, que me quede sin brazos. Lo que él decía, ¿verdad? Entonces él ahí se está autojustificando. Yo he sido esto, yo he sido muy bueno, no entiendo por qué Dios me está haciendo pasar por toda esta situación. Él quería comprender a Dios. En el verso 24 dice, jamás he puesto mi confianza en el poder de las riquezas. Ahí está hablando de la avaricia. Job era una persona que él dice ahí, yo no he sido avaro, no he puesto mi confianza en las riquezas. Jamás las muchas riquezas me fueron motivo de orgullo. ¿Es problema para algunos en estos días lo que es las riquezas? ¿Verdad que sí? En este tiempo hay mucha gente que no pone su confianza en Dios, sino en las riquezas. Número 7. La idolatría, verso 26 y 28. El sol y la luna son astros maravillosos, pero jamás les he rendido culto ni en público ni en secreto. Si hubiera cometido tal pecado, Dios tendría que juzgarme por haberlo traicionado. Dios le dice ahí en este tiempo, ellos tenían una lucha verbal, se podía decir. Job y sus amigos tenían una discusión. Y en ese tiempo, esos encuentros son seguramente mejores que usted estar sentado viendo un partido hoy. La gente estaba, o sea, ¿qué decían sus amigos? ¿Qué decía Job? Todos estaban en eso, ¿verdad? Yo me los imagino entretenidos ahí, poniéndole cuidado a los 3 amigos de Job y luego a Job cuando él empieza a defenderse también. Entonces ellos tienen esa batalla verbal y Job les dice todas estas cosas. Y Job le dice, el sol y la luna son astros maravillosos, pero jamás les he rendido culto. Yo no he sido un idólatra. Yo no sé qué le pasa a Dios, pero yo no he adorado a otro Dios, ni a la luna, ni a nadie, que no sea Él. Número 8. Habla de la misericordia y de la hospitalidad de Job. En el verso 29 al 32. Dice, jamás me alegro de ver desgracia de mi enemigo. Jamás he cometido pecado de pedir que le vaya mal. Jamás nadie visitó mi casa sin calmar su hambre en la mesa. Jamás un extraño tocó a mi puerta sin ser invitado a pasar la noche. Entonces aquí él está hablando de que él ha sido misericordioso y también hospedador. En aquel tiempo era costumbre que la gente caminara mucho, ¿verdad? O necesitara un lugar donde quedarse, donde hospedarse. Y dice que él siempre fue generoso, siempre fue hospedador y que nunca nadie se fue con hambre de su casa. Entonces, esas son las 8 cosas que me hace mención ahí el capítulo 31 del libro de Job en su defensa, en su última defensa. La lujuria, la falsedad, la generosidad, el dominio propio, la avaricia, la idolatría, la misericordia y la hospitalidad. Pero hay algo interesante en el versículo 33 y usted lo puede leer ahí conmigo. Después de toda la defensa que Job hace y que él dice, no he sido lujurioso, no he sido idólatra, no he sido avaro, he sido generoso más bien, he sido hospedador, no he sido mentiroso. Luego dice, a diferencia de otros,
sea, él está diciendo, yo no, ¿verdad? A diferencia de otros, jamás he guardado en secreto ninguno de mis pecados. O sea, sí estaba pecando, sí pecaba. Jamás he guardado en secreto ninguno de mis pecados, y no por miedo a mis parientes o por temor al que dirán. Juro que digo la verdad. Espero que Dios Todopoderoso me escuche y me responda. Si de algo puede acusarme, que lo ponga por escrito. O sea, él estaba diciendo a Dios, si de algo usted tiene que acusarme, mándemelo por escrito. Si de algo soy culpable. Pero antes dice, jamás he guardado en secreto de ninguno de mis pecados. O sea, él tenía problemas con el pecado. Y más adelante él se arrepiente por todas las cosas que él dice. Porque Job se sentía, como les dije antes, santo en su propia opinión. Y a veces nosotros nos sentimos santos en nuestra propia opinión. Y tal vez podamos discutir, es que yo no robo, es que yo no hago esto, yo no fumo, yo no, ¿cómo es que dice la canción? Yo no le hago daño a nadie, solo voy de vez en cuando al baile, algo así dice la canción. Yo soy bueno, dice. Y a veces nosotros nos creemos buenos. A veces nos creemos buenos. Y el mismo Jesucristo, cuando se le acerca al joven rico, ¿qué le dice Jesús? Cuando el joven le dice, maestro bueno, ¿qué le dice Jesús? ¿Por qué me llamas bueno? Si solo mi Padre es bueno. Porque Dios estaba en un cuerpo humano. Dios era Dios, Jesús era Dios, pero estaba en un cuerpo humano. Dios quería mostrar que solamente Dios es santo, que solamente Dios es bueno, que solamente Dios es justo. Y que ninguno de nosotros en esta tierra es bueno. Por más bueno que usted se crea, ninguno de nosotros es bueno, ni es santo. Solamente por medio de Jesucristo, que nos santifica continuamente. Yo quiero que leamos, hoy quiero ser así, vamos a ser breves. Salmo 34, versículo 18 dice, cercano está el Señor a los quebrantados de corazón y salva a los abatidos de espíritu. El Señor está cercano no al que es orgulloso, al que se cree bueno, al que dice esto no va conmigo, al que dice yo casi que prácticamente no tengo nada que cambiar. ¿Qué será lo que yo tengo que cambiar? No, yo creo que no. Se siente tan bien, porque a veces nos pasa eso, como les decía, a veces estamos sentados ahí del otro lado y estamos diciendo, eso no es para mí. Yo soy muy bueno, eso es para el vecino que está aquí sentado a la par mía. O es para el que está allá. Entonces no seamos sabios en nuestra propia opinión. Y dice el Salmo, cercano está Jehová a los quebrantados de espíritu. Y David en su salmo penitencial, se puede decir, en el Salmo 51, 17 dice, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. El corazón contrito y humillado Dios no lo desprecia. Job conocía a Dios de una manera religiosa y Dios quería que lo conociera real. Cuando Job, después de que Dios, usted lo puede estudiar, todo ese libro es muy lindo. En el capítulo 38, cuando Dios se le aparece, dice en medio de un torbellino y le responde a Job, y usted lo ha leído cuando Dios se le aparece y le dice, Job, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú cuando yo creé el mundo? ¿Dónde estabas tú? Job, y se enoja con sus compañeros también, con los 3 amigos, porque los amigos de Job se pusieron a explicar cómo era Dios y qué era Dios. Y ahí Dios les dice, ¿quién le puso límite al mar? Ustedes que se creen tan sabios, estuvieron conmigo cuando yo hice el mundo.
¿Quién le dijo a las olas? Ya no se salgan de ahí, no pasen de ahí. Y habla también de los depósitos de agua, de las nubes en el cielo. Yo me imaginaba y yo decía, ¿cómo? Y Pamela se reía un día que hablábamos, y ¿cómo las nubes no se caen? Con ese montón de agua que tienen, ¿cómo las nubes no se caen? ¿Quién sostiene las nubes? Algo tan simple que nos parece tan simple como es, ¿cómo se llama? Cuando usted estudia en la escuela, en el colegio, el ciclo, pero ¿cómo se llama? De la evaporación o de la lluvia. Es algo como tan, que usted dice, tan fácil, pero esas nubes están cargadas de agua, de hielo, y Dios ahí, Job, usted puede estudiar el libro porque aquí nos daría mucho rato. Dios le dice ahí, ¿usted sabe dónde tengo escondidos los depósitos de hielo? Que los uso para las guerras o algo así, él habla ahí. ¿Dónde está? ¿Cómo es? Ese hielo no se cae de un solo así, ¿verdad? El granizo, cuando llueve con granizo, y qué vacilón es, qué bonito es cuando llueve con granizo, ir a ver los granizos. Eso es bonito aquí, que llueve de vez en cuando con granizo. Porque Hansen me contaba que una vez que él fue a los Estados, dice que caían unos granizos tan grandes que arrugaban y ahí tienen que correr, porque se imagina que le caigan granizo de esos a uno en la cabeza. Entonces Dios les dice, explíquenme, ¿dónde estaban ustedes cuando yo hice todo esto? Y entonces la respuesta de Job dice, reconozco en Job 42, reconozco tu gran poder, nadie puede impedirte llevar a cabo tus planes. Tú preguntas, ¿quién soy yo? Que siendo un ignorante he puesto a duda tu sabiduría. Reconozco que he dicho cosas que no alcanzo a comprender, cosas que son maravillosas y que en realidad no conozco. Tú dijiste, ahora yo voy a hablar y tú me vas a escuchar. Lo que antes sabía de ti era lo que me habían dicho, pero ahora mis ojos te han visto y he llegado a conocerte. Así que retiro lo dicho y te ruego me perdones. Job al final se arrepiente y le dice, de oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Ya Job iba a seguir buscando al Señor no de una manera religiosa, sino con amor, de una manera real, porque él lo pudo ver, lo pudo escuchar. Nosotros debemos seguir a Dios de una manera no religiosa, de una manera por amor. Y alguien decía algo muy bonito un día. Si el infierno no existiera, ¿usted seguiría amando a Dios? Porque a veces hay mucha gente que viene a Dios por miedo al infierno. Pero la palabra dice, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó a nosotros primero. Debemos amarle a Él porque Él nos amó primero, no por temor a un castigo, sino por amor. Y aunque el infierno no existiera, le vamos a seguir amando, le vamos a seguir creyendo. O por interés, hay mucha gente que viene a Dios por interés. Quiero leerles algo, dice, Dios mismo es el estándar de justicia, Él usa su poder según su propia perfección moral. Así lo que sea que Él haga es justo, aun cuando no lo entendamos. Lo que Él haga es justo, aun cuando usted no lo entienda, porque Él es soberano. Y no le andemos buscando tanta explicación a Dios o a las situaciones. Porque a veces queremos echarle la culpa a la gente, queremos echarle la culpa al diablo, y a veces hay cosas que Dios hace y permite porque Él le da la gana, porque Él es soberano y porque tiene que pasar, porque tiene que hacerlo. Victoria diaria sobre el pecado en sí es una separación para Dios y por lo tanto es la santificación. Esta debe ser la experiencia de crecimiento y cada día debe ser mayor. La victoria de nosotros sobre el pecado tiene que ser diaria. Es una batalla diaria. No es algo, la santidad no es algo que llegó así, automático a su vida. Usted todos los días necesita, y yo todos los días necesito de la gracia de Dios para ser salvo.
No es que usted dice, ay, ya yo me hice cristiano, y yo quisiera que aquí alguien me diga que cuando usted se hizo cristiano, nunca más volvió a tener un mal pensamiento. Alguien que me levante la mano y me lo diga. Yo me hice cristiano y no volví a tener un mal pensamiento. Yo me hice cristiano y no volví a mentir. Somos pecadores y lo vamos a seguir siendo hasta que lleguemos al cielo y ya seamos hechos conformes a la imagen de Dios, del varón perfecto. Y hay mucha gente que sufre con esto. Hay mucha gente que se siente mal y llega y le dice a Dios, y yo lo he hecho y yo sé que usted también lo ha hecho: Señor, perdóname, no lo vuelvo a hacer. ¿Y qué pasa? Lo volvemos a hacer, volvemos a fallar. Y hay mucha gente que dice, no, el cristianismo no es para mí. El ser cristiano no es para mí, porque yo no puedo dejar de hacer lo malo, de pecar, porque siempre vienen malos pensamientos, porque siempre hago lo que no quiero hacer. Y vamos a ir ahí ya para ir terminando. Yo quiero que usted busque conmigo Romanos 7. Y estas son palabras de Pablo ya cuando Pablo tenía como 20 años o más de ser cristiano. Romanos 7:14. Lo puede seguir si lo encontró, y si no, ahí lo lee. Romanos 7:14, y si usted lo quiere anotar ahí también. Nosotros sabemos que la ley viene de Dios, porque yo no soy más que un simple hombre y no puedo controlar mis malos deseos. Soy un esclavo del pecado, dice Pablo. Pablo está diciendo estas palabras: soy un esclavo del pecado. La verdad es que no entiendo nada de lo que hago, pues en vez de hacer lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero aunque hago lo que no quiero hacer, reconozco que la ley es buena. La ley es buena, pero ningún ser humano sobre la tierra la puede cumplir a plenitud. Sigue diciendo: así que no soy yo quien hace lo malo, sino el pecado que está dentro de mí. Yo sé que mis deseos egoístas no me permiten hacer lo bueno, pues aún quiero hacerlo, no puedo hacerlo. En vez de lo bueno que quiero hacer, hago lo malo que no quiero hacer. Pero si hago lo que no quiero hacer, en realidad no soy yo quien lo hace, es el pecado que está dentro de mí. Me doy cuenta entonces de que aunque quiero hacer lo bueno, solo puedo hacer lo malo. En lo más profundo de mi corazón amo la ley de Dios, pero también me sucede otra cosa. Hay algo dentro de mí que lucha contra lo que creo que es bueno. Trato de obedecer la ley de Dios, pero me siento como en una cárcel. No es lo único que debo hacer, donde lo único que debo hacer es pecar. Sinceramente deseo obedecer la ley de Dios, pero no puedo dejar de pecar porque mi cuerpo es débil para obedecerla. Pobre de mí, dice Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo que me hace pecar y me separa de Dios? Y vean al final lo que dice: le doy gracias a Dios porque sé que Jesucristo me ha liberado. Estamos en un cuerpo de pecado y no vamos a dejar de pecar. Pero Cristo dice que nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Ya usted y yo no somos esclavos al pecado. ¿Cuál es la diferencia de un hijo de Dios y uno que no es hijo de Dios entonces? Que ya usted no disfruta pecando. Y si usted disfruta pecando, déjeme decirle que algo está mal. Un hijo de Dios va a pecar porque es un pecador, porque el pecado está dentro de él. Porque Pablo dice, somos esclavos del pecado, pero cuando usted peca, ¿qué pasa? Usted siente algo dentro de usted que le duele. Y usted tiene que ir, y va a ir y se va a arrodillar y le va a decir: Señor, perdóname. Con el corazón quebrantado, como lo dice el Salmo. Con ese corazón dolido: Señor, me arrepiento. Como lo hizo David. Me arrepiento, Señor, te fallé. Ayúdame. Porque solo con tu presencia, solo con tu Espíritu Santo yo voy a vencer. Por eso la santidad no es perfección.
es un proceso, es perseverancia, es caerme y es volverme a levantar. Por eso no espere o no crea lo que mucha gente de afuera piensa, que los cristianos somos perfectos y andan buscando a ver no, nosotros no somos perfectos. Somos personas perfectas llamadas por un Dios perfecto y nos va perfeccionando día con día. Por eso debe ser un crecimiento constante. Es una carrera, es como ese que corre en una maratón. También lo dice Pablo, ¿verdad? Va a encontrar obstáculos, va a encontrar cosas difíciles y muchas veces se va a caer, se va a romper. Pero usted no puede quedarse ahí tirado, usted tiene que levantarse en el nombre de Jesús y seguir adelante. ¿Y qué es lo que pasa con muchos cristianos hoy? Que fallan y se quedan botados, porque dice, le fallé a Dios, ya Dios no me ama, ya Dios no me quiere, Dios no me perdona, y ahí se van para el mundo al final. Y no, Dios nos ama y nos perdona. Un día de estos, les voy a contar algo. Estaba cuidando a las bebés de Milena, que yo digo que son mis bebés porque yo las amo como si fueran mías. Y Son estaba por allá, se puso a pelear con las niñas o no sé qué. La cosa es que yo había estado limpiando la casa y estaba sudada y estaba, ¿verdad? Y yo estoy ahí, cuando llega y me abraza aquí, me dice, tía, te amo, ¿verdad? Entonces yo me agacho al nivel de ella, la abrazo y ella me da un beso y empieza a decirme que me ama, y yo, mi amor, y yo a ti, y me dice, con ese amor a como me está diciendo, y yo me moría de la risa, porque me dice, tía, hueles asqueroso, y me daba besos y me decía que me amaba. Y eso fue como, no sé, a mí me dio mucha gracia, pero yo dije, Dios me enseñó algo ahí. Así es Dios. Dios nos ama tanto que Él nos abraza en nuestra condición asquerosa y nos dice, te amo, y nos sigue dando besos. Dios te ama y no somos perfectos. Y nunca lo seremos aquí en esta tierra porque estamos en este cuerpo pecador. Que si hoy le fallamos, mañana usted tiene que decir, Señor, ayúdame a no fallarte otra vez. Pero vamos a estar en esa lucha, en esa constancia. Por eso les dije, en busca de la santidad. Porque nosotros debemos ir en busca de esa santidad. Porque si usted hoy falló, usted se levanta con más fuerzas y, Señor, ayúdame. Yo no quiero fallarte, y si te fallo, yo sé que me perdonas. Por eso Pablo dice también que la libertad que Dios nos dio no debe ser para pecar, porque somos hijos de Dios. Le vamos a fallar, pero Él nos perdona. Pero esto no puede ser, como Dios me perdona, yo voy a fallarle. No, usted, como les dije antes, y yo no podemos disfrutar el pecado. Le vamos a fallar porque somos pecadores, pero no podemos disfrutarlo. Vamos a tener que venir ante Él arrepentidos. En esta mañana yo quiero que nosotros, que usted y yo reconozcamos la necesidad de Dios en nuestra vida y de su continua gracia en nuestra vida. De que usted ahí donde usted está sentado, usted se conoce más que nadie. Yo puedo tener una perspectiva suya de quién es usted, pero solo usted sabe quién es, sabe con qué lucha, sabe cuáles son sus luchas, sus debilidades con las que usted ha luchado toda su vida desde que vino a Cristo. Porque el nacer de nuevo no nos libra del estar en este cuerpo, ¿verdad, pecador? Pero es un esforzarme por alcanzar la santidad, por guardarme para Dios, por si le fallo, ir corriendo a sus pies a pedir fuerzas. Filipenses 1:6 dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó la buena obra en vosotros, la va a perfeccionar hasta el día de Cristo. Ese que comenzó la obra en usted la va a ir perfeccionando.
hasta el día en que estemos con Cristo. Hebreos 12:14 dice: seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Debemos perseguir la santidad. Debemos correr a buscarla como que si fuera un tesoro maravilloso. Sabiendo que vamos a equivocarnos en el camino, pero que Dios está ahí a nuestro lado. Cuando nos mira sucios, diciéndonos te amo y vamos, adelante. Usted puede, no se va a quedar ahí tirada. La nalgadita como los chiquillos, ¿verdad?